Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Todo, ¿Cómo vas? ¿qué tal fin de semana? ¿Juiciosos? Sí, profe, pero muy cortico. Sí, profe. Muy cortico, qué lástima. Qué lástima que se les haya acabado tan rápido. Yo pensé que el martes también era vestido, profe. Sí, bueno. En una realidad alterna de pronto. Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 6, inicio de semana. En las secciones pasadas vimos todo lo referente a la parte teórica, referente a algoritmos, más puntualmente a los pseudocódigos, y dejamos 3 actividades pendientes para entregar ayer o hasta ayer a las 11:55 de la noche. ¿Cómo le fue con las actividades? Bien, profe, esperemos la nota que nos dice. Okay. Bueno, entonces, todavía no he revisado puntualmente a cada uno, pero vamos a hacer una revisión general de cómo más o menos debieron haber hecho el desarrollo de las 3 actividades. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión de posibles formas de haber resuelto las 3 actividades y vamos a empezar ya a programar en C++ en el IDE que voy a trabajar yo, que es el Singhai, ya se los mostraré. Y ahí iremos avanzando. Entonces, ¿qué problemas tuvieron o se les presentó o qué se les dificultó al momento de hacer las actividades? No, pues, profe, yo creo que pues nos fue bien el tema más por ponernos de acuerdo con los compañeros, sí. Pero de resto yo creo que nos fue bien. Ok. Entonces, actividad 1. Un mapa conceptual donde definas y describas los elementos, características de los algoritmos, así como los tipos de lenguajes algorítmicos. Y punto número 2, describa el algoritmo para revisar tu correo electrónico desde una computadora. ¿Qué pasó con el grupo número 3 que no subió actividad? ¿Nadie del grupo número 3? Ahí yo veo conectado a Alejandro Pico Ferro. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué no subieron la actividad? Hablen ahora o callen para siempre. Brian. ¿Nada? ¿Nada que decir? Ok. Entonces, ¿qué debieron haber hecho más o menos? No quiere decir que esto exactamente era lo que tenían que hacer, sino que era algo así. El primer punto era un mapa conceptual de lo que eran los algoritmos. Entonces, podían haber hecho algo parecido a lo que yo les estoy presentando. Entonces, por acá dice algoritmos. Por acá dice, tiene lenguajes, gráficos, no gráficos,
una definición paso a paso ordenado para habilitar la solución de un problema, utilizados en ciencia de la computación, ciencias sociales, ciencias políticas, medicina, matemáticas. Se divide en tipos cuantitativos, cualitativos y se clasifican en repetitivos, condicionales y secuenciales. Aquí se desprendía otra rama característica de los lenguajes de programación y acá otras características. Esto que está aquí es basado en todo lo que yo les dije durante las clases. Así que ni siquiera tenían que ir a internet a buscar, sino que con la información que yo les di en clase podían fácilmente armar ese mapa conceptual. Punto número 2. Describir el algoritmo para revisar un correo electrónico desde una computadora. Entonces, tenían que hacer algo parecido a lo que hicimos con el teléfono público. Yo acá voy a mostrarle una posible sucesión de pasos. No quiere decir que sea la única forma, sino que es una forma de ver un algoritmo, una secuencia de pasos para revisar un correo electrónico desde una computadora. Entonces, por acá tenemos encender la computadora. Si no prende, entonces llamar a un técnico para revisar a la computadora y fin. Ahora, si prende la computadora, abrir la aplicación que permite navegar en la red. Si no hay aplicación navegador bueno, entonces instalar la aplicación, fin. Ingresar a la página del correo electrónico que posee. Si no carga la página, entonces conectar a internet, fin. Aquí pueden decir si no hay internet, validar con el proveedor de internet, porque no hay internet. Ya eso hace parte de todas las posibles condicionales que nosotros le queramos poner. Ingresar el correo electrónico y la contraseña, revisar los correos en la bandeja de entrada, fin. Si no ingresa, entonces revisar que el correo y la contraseña sean correctas, fin. Si no ingresa, entonces cambiar contraseña. Y en fin, aquí se pueden desprender una cantidad de subprocesos o condiciones que podemos tener en cuenta. Podemos tener en cuenta los pasos para hacer el cambio de contraseña. Podemos incluir qué pasa si no ingresa a la página o si no carga el internet y demás. ¿Pregunta referente a esto? No, pues, profe, igual a todo el mundo le quedó como, yo creo que le quedó distinto. O sea, no todos piensan igual. Sí, exacto. Eso pudo ser similar, ¿cierto, profe? Pues Sí, como Y les más digo, cortico. más cortico, con más pasos. Lo importante, recuerden que es que al final una persona que en su vida ha revisado un correo o ha ingresado en una computadora a revisar un correo, siguiendo esa secuencia de pasos que ustedes describieron, lo puede hacer. como si fuera prácticamente un manual. Eso, Ah, listo. exacto, como una especie de manual, pero muy puntual, sin extenderse tanto y sin ir como al detalle, sino que una secuencia de pasos bastante básico. Profe, Sí, dígame. una consultica. Lo que pasa es que el grupo 3, yo soy del grupo 3, nosotros sí entregamos el trabajo. Lo que pasa es que yo lo puse donde dice actividad número 3, o sea, yo lo coloqué en la última, yo lo subí ahí. Las 3 actividades en una sola. Entonces, que usted dijo que lo colocaba en un PDF, yo lo coloqué todo en un PDF. Sí, pero cada actividad tenía su enlace de carga. Ah, no, yo lo cargué en el último. Ah, no, pero si está así no hay problema, sino como yo Ese es Brian, revisé. profe. Ese es Brian. Brian hace lo que quiere. Ah, pero tampoco me lo regañe. Pero Más con el nombre, profe, del Brian, pues ya ahí ya lo hicimos todo bien. uy, no, eso es bullying, ojo con No, eso, que profe, eso es bullying, uy, ojo que no, eso es no, bullying. ya. Estos manes no respetan, hermano. Sí, Espere que sí. nos No, veamos profe, en que la le roban el micrófono. Espere que nos veamos en la universidad y era. Uy. Bueno, chicos, entonces, avancemos.
Entonces, no, listo. Ya yo sé entonces que las 3 están subidas en la última. No te preocupes. Sí, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, eso respecto a la actividad número 1. Era lo único que había que hacer. Actividad número 2. Aplicar las primeras etapas de la metodología de resolución de problemas a través de computadoras, es decir, definición del problema, análisis de datos y diseño de la solución, crear el pseudocódigo y crear el diagrama de flujo. ¿Para qué? Para los siguientes problemas. Calcular el área del hexágono, calcular la media promedio de una serie de números positivos y obtener el mayor de 2 números. Entonces, ya sé que el grupo número 3 subió todo en la tercera actividad. Pero ¿y qué pasó con Andrés Rodríguez, que está solito? Aquí estoy, profe. ¿De cuál actividad estamos hablando de las 3? La actividad 2. Regáleme un segundo, profe. Ya reviso que creo que tuve problemas en esas. Listo, vale. Entonces, primer punto, calcular el área de un hexágono. Aquí nadie me preguntó, profe, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, profe, qué tipo Profe. de hexágono. Profe, Quiero yo, saber cómo lo abordaron. Profe, que es un hexágono. profe, yo tenía una pregunta, pero pues realmente, digamos, cuando lo hicimos, yo dije, no, pues, o sea, es que ahí no le preguntaba o no, digamos, habían hexágonos regulares, bueno, yo tomé el regular y el apotema y esa vaina, entonces yo dije, no, pues que ya tengamos el apotema, porque qué más. Exacto, esa era la solución. Ese es el ¿Así? grupo 1 que requiera. Eso. ¿Alguien más lo Bravo. abordó? ¿Alguien más lo abordó de la forma de la compañera? ¿O se complicaron calculando apotema, buscando fórmula? Y profe, buscamos la fórmula. O sea, no estoy diciendo que esté mal. No es que esté mal. Pero es que tampoco era para qué complicarnos la vida. Además de que tocaba hacerle condicionales y todo eso, porque, o sea, y digamos, uno era eso. Y todavía no hemos llegado hasta allá. Ajá. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Hacerlo de esta forma. Definición del problema. Ya ustedes saben que básicamente es lo que nos está pidiendo el enunciado. Calcular el área de un hexágono. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un hexágono? Preguntar cuál de todos los tipos de hexágono. Normalito, sin complicarnos, tomamos el hexágono regular, que es el más fácil. Si ya tomaron los otros tipos de hexágono, ustedes se quisieron complicar solitos. Ahora, ¿cómo es la fórmula del hexágono? Perímetro por apotema sobre 2. Para calcular eso, ¿qué necesitamos? Conocer el perímetro del hexágono y conocer la apotema del hexágono. Diseño de la solución. Pedirle al usuario el perímetro. Pedirle al usuario la apotema. Hacemos el cálculo, perímetro por apotema sobre 2 y escribimos el área del hexágono es área del hexágono. ¿Y listo? ¿Quién lo hizo o lo abordó diferente? Nosotros lo hicimos muy similar, profe. Acuérdense, no se compliquen la vida o traten de no complicarse la vida. En ningún momento yo les dije o el enunciado dice que se debe calcular el perímetro o que se debe calcular la apotema. Ahí solamente dice calcular el área de un hexágono. Ya. Luego de eso, ya en base a lo que tienen aquí, ya con eso hacen el diagrama de flujo. Inicio, escriba el perímetro, leer perímetro, escriba apotema, leer apotema. El cálculo, se escribe el área
y listo. Así de sencillo. Si de pronto lo hicieron más a detalle, no es que esté Profe. mal, sino que es una forma de simplificarlo. Dígame. Digamos, nosotros tuvimos en cuenta, por ejemplo, el que usted se había hecho, entonces, digamos, le escribimos leer perímetro, leer apotema y ahí sí la formulita y ya. ¿Sí? ¿Se puede así? Sí. Digamos que el diagrama de flujo es cuál sería el flujo que debe seguir el algoritmo para llegar a la solución. Inicio, leer perímetro, leer apotema, hacer el cálculo y escribir el área. Ya si nosotros queremos incluir los mensajes, que si el área dio un número negativo, si no sé, todas las condiciones que quieran poner, ya eso digamos que está al criterio del programador. Pero esto describe mediante un diagrama de flujo cuáles son las secuencias de pasos que se debe seguir para calcular el área de un hexágono. Punto número 2. Calcular la media promedio de una serie de números positivos. En esta sí les dije, como no se está diciendo puntualmente cuántos números son, elijan ustedes cuántos números se van a utilizar. Entonces, una posible forma de definirlo era esta. Calcular el promedio de una serie de números. ¿Qué necesitamos? La fórmula para calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio es igual a la suma de los valores entre la cantidad total de valores. ¿Qué más necesitamos? Conocer los números a calcular. Puse aquí digitar, calcular. Diseño de la solución. Inicio. Nombre, promedio, números. Aquí un mensaje. Escriba los 5 números positivos para calcular el promedio. Yo tomé 5, pudieron tomar 10, pudieron tomar 4. Leer 1, número 2, número 3, número 4, número 5. El promedio aquí es igual a la suma de los valores entre la cantidad de valores. ¿Cuántos valores son? 5. Por lo tanto, escribir el promedio de los 5 números es promedio. ¿Listo? ¿Sí lo vieron así o lo abordaron de otra forma? Sí, profe, pero digamos, por ejemplo, hubo confusión en lo de positivo. ¿Por qué? Digamos, cuando su merced dijo positivo, entonces un ejemplo, digamos, yo le hubiera puesto un -2. Entonces, para mí, pues en ese momento de pensar, habría una condicional, ¿no? Entonces, pues fue como confusión. Sí, pero confusión y cómo resolviste o cómo le diste No, solución. así, no, así, tal cual, sino que digamos a mí al comienzo o al momento del positivo tuvimos como una discusión en el grupo por eso, por el positivo. ¿Cómo que, y cómo hacemos de que el usuario solamente ponga números positivos? Pues con Exacto, una nosotros también tuvimos esa condicional. discusión. Pues a veces la mejor forma de restringir es diciéndole al usuario qué es lo que tiene que hacer. Si usted le pone un mensaje, escriba claro. 5 números positivos. Si ya el usuario se quiere poner a experimentar con letras o números negativos, ya él sabe que no va a funcionar. Porque le están diciendo números positivos. ¿Listo? Ahí fallamos. Nosotros lo desarrollamos, pero también hicimos el ensayo con un número negativo y él hacía la operación. Sí, él hace la operación porque si uno toma 4 más -3, él hace la operación. Pues da uno, sí. Él hace la operación. Pero lo ideal es que solamente sean números positivos. Es lo ideal. Ya ahora que veamos condicionales, ya ahí sí ustedes lo pueden restringir.
Porque ustedes ponen, si el número que digitó es menor que 0, y ahí sí le ponen un mensaje. El número digitado no es un número positivo. Ya ahí sí, ya ahí se va como que completando más el algoritmo y empezamos a poner restricciones y lo vamos especializando más, pero de momento estamos arrancando apenas, desarrollándole la lógica, cómo abordan los problemas y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en base a esto, hacían el diagrama de flujo tal cual. Inicio, arriba los 5 números positivos, leer 1, 2, 3, 4 y 5, calculan el promedio, imprimen el promedio, fin. Aquí, en el tercero, aquí sí tenían que ir un paso adelante de lo que el profesor les ha dicho. O no, dependiendo de la forma como ustedes abordaran el problema. ¿Cómo abordaron este problema? ¿Cómo hicieron para obtener el mayor de dos números? Nosotros lo hicimos con condicional. Con condicional. Nosotros también, profe. ¿Consideran que hay alguna forma de hacerlo sin condicional? ¿O alguien lo hizo sin condicional? Parece que no. Porque sí, la forma más fácil es hacerlo con condicional. Aquí tomé el código del programa, por eso dice else, pero básicamente era preguntar el número 1, el número 2, si número 1 es menor que el número 2, escribir el número 2 es mayor, si no, escribir el número 1 es mayor. O viceversa, podían comparar si el número 1 era mayor que el número 2, escribir el número 1 es mayor, y si no, el número 2 es el mayor. Como está diciendo puntualmente cuál es el mayor, no hay necesidad de decir cuál es el menor. Si hay dos números, profe, yo tuve en cuenta de que fueran iguales, válido. Porque puede ser que los dos números sean iguales, entonces como una tercera condición, decir los dos números son iguales o digitó el mismo número, el mensaje ya se lo inventan ustedes. Con base a eso, el diagrama quedaba algo parecido a esto. Escribir el primer número, leer el número 1, escribir el segundo número, leer el número 2. El condicional, ya saben que es con rombo. Y dependiendo del condicional, o era mayor el 1 o era mayor el 2. Y fin del código. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Actividad número 3. Ya eran los 9 pseudocódigos. De la actividad 3 tampoco tengo registro en la plataforma de Andrés Felipe Rodríguez Zorro. Entonces, Andrés, antes de finalizar la clase, me indicas qué pasó, por qué no subiste o si la subiste toda en la actividad 1, como hizo el compañero con la actividad 3. Entonces, quedo atento ahí a cualquier cosa. Entonces, ejercicio número 1. Aquí ya la cosa se empieza a poner interesante. Primero, en ninguno de los ejercicios, hasta donde espero no me falle la memoria, había necesidad de utilizar condicionales ni nada, porque todos están basados en algoritmos secuenciales. En ese orden de ideas. ¿Cómo abordaron este ejercicio? ¿Qué preguntaron primero? ¿Qué datos se necesitan? Nosotros preguntamos cuál fue el valor de la compra y ahí ya calculamos el 15% y ya. Y ya, exacto. ¿Alguien lo abordó de forma diferente?
¿Todos lo hicieron igual? Aquí había, si el ejercicio nos dice, una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. Y hay que pedir cuál es el valor total de la compra. En base a eso, calculamos el descuento. El total de la compra va a ser igual al total de la compra menos el descuento. El descuento de la compra es descuento. El valor total a pagar es total. Y fin del algoritmo. Profe, yo lo hice diferente. Yo apliqué una regla de 3 para sacar porcentaje y le sumé el valor total de la compra más el valor del porcentaje de descuento. Una regla de 3. Sí, o sea, sacar el 15%, o sea, del valor inicial, un ejemplo. Entonces el usuario me dice, me costó 15.000 pesos, entonces le saco el 15% y le sumo los 15.000 más el 15%. Pero con regla de 3 para sacar porcentaje. O sea, Si para lo que, hace, está bien. Pero o sea, la para que forma el usuario- sencilla es esta. porque es que ahí no me está dando un valor predeterminado, sino me dice cualquier valor. Sí. Tú le estás pidiendo al usuario tú necesitas saber el valor total de la compra, 100.000, 200.000, 15.000. Y a ese valor le vas a aplicar el 15% de descuento y le vas a decir al usuario cuánto va a pagar al final. Le preguntas al usuario el valor total de la compra, hace el cálculo del descuento. El total, ¿cuánto va a ser? El total de la compra menos el descuento y ya. Sí, eso. Sí, pero entonces apliqué por regla de 3, multiplicando el precio por esto y dividido 100. ¿Sí aplicaría también? Tocaría mirar si lo hace. ¿Tú lo probaste? Sí, claro. De hecho, estuve codificando, o sea, los probaba en C++ antes de... Bueno, antes de escribir. Listo. Ejercicio número 2. Un aprendiz desea saber cuál será su calificación final de la materia de algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. 55% del promedio de sus 3 calificaciones parciales, 30% de la calificación del examen final y 15% de la calificación de un trabajo final. ¿Qué necesitan para ese ejercicio? Calcular las notas, profe. Tener las notas de todos. Los 3 notas de los trabajos parciales, la del examen final y la del trabajo final. Ok. Le pido al usuario o al estudiante las 3 calificaciones parciales. Calificación 1, calificación 2, calificación 3. ¿Cuánto es el promedio? La suma sobre 3. ¿Qué es lo otro que me dice? El 55% del promedio de sus 3 calificaciones parciales. Por lo tanto, a ese promedio le aplico el 0.55. Luego pido la calificación del examen final. Le pido la calificación del trabajo final. ¿Y qué debería hacer después? Las fórmulas. Sumar los 3 promedios. Saca primero las fórmulas y ahí sí saca la Primero suma de los hago promedios. los cálculos y después ahí sí lo sumo. El promedio de los parciales, el promedio del examen final y el promedio del trabajo final. Y eso sería la calificación final. ¿Alguien lo hizo, lo abordó de otra forma? ¿Que lo quiera comentar? Sí, profe, yo pues de momentico ya lo comparto. A ver. Yo también, profe, o sea, yo el promedio lo hice en la misma fórmula de las notas, o sea, de cada nota saqué el promedio. Lo hice más cortico, mejor dicho. También válido. Vuelvo y les digo, después
después que funcione, la manera como uno lo aborde ya es, digamos que criterio de uno. Pero si funciona, está bien. El compañero que dijo que lo había hecho diferente, ¿en qué lo hizo diferente? Profe, espérame un momento, ¿qué punto? Ese es el 2 del pseudocódigo, ¿cierto? Sí. 2 de la actividad 3. Espera, a ver, ya lo comparto. Pero ¿qué le hiciste diferente? Ok, yo lo que hice fue pues solicitar las variables Las 3 pues, de cada calificaciones. sí, del examen final. Y Ajá. entonces lo que hice fue directamente en una sola operación, entonces entre paréntesis cada nota, lo multipliqué por el porcentaje, dividí cada nota en 100, pero dentro de, mejor dicho, ya le mando la última operación que hice ahí por el chat. Y más o menos así yo la escribí en C++. Y ese fue el resultado final para sacar el porcentaje, o sea, la nota final con porcentuando cada nota. Espérame. Se supone que cada paréntesis primero se soluciona y se suma cada resultado de cada paréntesis y sale. Y nota calificaciones parciales. Ese cálculo supongo que lo hiciste parecido al que yo tengo como promedio. Este que estoy señalando. Sí, profe, pero si ve que son porcentuales, o sea, cada nota no tiene el mismo porcentaje, entonces toca ver que... Sí, aquí es el 55%, este es el 30% y este es el 15%. Digamos Eso que es, tú, pero sí, este sí, cálculo que yo hago aquí separado, en PROM, PROM-E y PROM-T, tú lo haces en la misma fórmula. Es decir, eso, en es la misma como si línea. aquí en calificación final, que yo tengo aquí, uno hace los cálculos promedios por separado, sino que lo haces en una sola fórmula. Sí, eso Pero, es. ¿qué pasa a veces? A veces es mejor hacerlo por separado, porque a veces el usuario es pretencioso. ¿Y qué pasa si el usuario te dice, no, es que yo quiero saber cuál es el promedio de la nota parcial? ¿Cuál es el promedio de la nota del examen? ¿Y cuál es la nota del promedio de las calificaciones? Como ya yo las tengo aquí separaditas, yo en un mensaje le puedo poner la calificación del promedio de los parciales es, imprimo esta variable. La calificación de los exámenes es, imprimo esta variable. El porcentaje de la calificación final es, imprimo la otra variable. Y al final le pongo el cálculo final. Y ya él sabe cuánto fue el promedio de parciales, el promedio del examen final y el promedio de... Profe, yo tengo una pregunta también que Ajá. eso no la puse en el pseudocódigo. Yo estaba pensando poner el tipo de variable que iba a solicitar, pero en el pseudocódigo no aplicaría eso, o eso es en el momento ya de codificar, miro qué variable aplicaría. Sí, ya es el momento de la solución. O sea, si tú quieres aquí, puedes definirlo. De hecho, en el primer pseudocódigo que yo les puse, yo les ponía entero tal o decimal tal. Lo puedes definir aquí también. Y ya tú sabes cuál vas a aplicar en la solución. Pero Sí, pero porque yo sí lo puse así, yo sí, no, lo está declaré en bien. el comentario. Está bien, porque ya al momento de que tú vayas a hacer la solución, ya tienes claro cuáles son los tipos de variables también que vas a utilizar. Continuemos porque son varios. Número 3. Un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay un grupo de estudiantes. ¿Cómo lo abordaron? Yo primero pregunté qué cantidad de personas hay en el sitio en específico, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay 50 personas.
Entonces, ya después hago lo que hago la cantidad, o sea, mujeres, digamos que me indiquen también qué cantidad de mujeres, qué cantidad de hombres hay, y eso lo divido por 100 para sacar el porcentaje de cada uno, y ahí me bota el resultado, qué porcentajes hay de cada persona. ¿Alguien lo hizo diferente? Nosotros preguntamos directamente, dijiste la cantidad de mujeres, dijiste la cantidad de hombres y ahí ya hicimos los cálculos. Si yo pregunto cuántos hombres hay, pregunto cuántas mujeres hay, ya hice cuántos hay en total. Porque, ¿qué pasa? Tú preguntas cuál es el total, te dicen 50. Ah, listo. ¿Cuántos hombres hay? 10. ¿Cuántas mujeres hay? 20. Ay, ¿qué pasó? Si tú me estás diciendo que el total son 50. ¿Sí ves? O sea, si tú preguntas cuál es el total, tienes que después hacer una validación extra innecesaria. Porque, ¿qué pasa si tú preguntas cuánto es el total? 50. Ah, listo. Y te dicen, hay 10 hombres y 20 mujeres. 30. Y los otros 20, ¿qué pasó? Profe, pero digamos, uno podría, digamos, validar, bueno, digamos, ahí hay 3 preguntas de las que el compañero estaba diciendo, que Ajá. hizo 3 preguntas. Pues uno, digamos, podría sacar una para ya saber la respuesta, ¿no? Digamos, puede que no pregunte si hay cuántos hombres, y entonces, digamos, puede preguntar cuántos hombres hay, cuántas personas en total, ahí ya, ya puede uno validar Por descarte cuántas ya mujeres hay. sabe cuántas Exacto. mujeres hay. Pero es mejor preguntar puntualmente. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Y ya sabes el total de cuántos hombres y cuántas mujeres. Profe, en este caso sí tienes razón, que uno sí debe preguntar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay, porque nos puede salir una tercera respuesta, ¿no? Claro. Al sumar ya tienes el total y al tener el total ya puedes calcular el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Escribes el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. ¿Listo? Profe, yo ahí en donde dice total, mi variable es cantidad. Y después de esa le coloqué un condicional que si, o sea, tomándolo en ejemplo donde dice total, si total es menor o igual a 0, me diga que no hay estudiantes. De lo contrario, si me haga las demás fórmulas de los porcentajes. Sí, pero es que todavía no hemos visto condicionales. Acuérdense que esto es programación secuencial. Bueno, profe. ¿Listo? Punto número 4. Realizar un algoritmo que calcule la edad de una persona. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Solicitándole al usuario que diligenciara el año actual y luego solicitarle que el año de nacimiento y aplicar una resta. Sí, o sea, ese sí está bien, pero el tema es que ahí no estás comparando ni día ni mes, entonces también aplicaría. Yo lo hice con condicional, profe, la verdad sí, sin usar condicional no sabía cómo hacerlo. Ah, ok, pues porque, pues digamos, bueno, en mi caso, pues yo sí lo hice así, pues porque era puntualmente era la edad. Ojo, lo que dice la compañera es importantísimo. ¿Qué nos pide el enunciado? Un algoritmo que calcule la edad de una persona. ¿Cómo se calcula la edad de una persona? Restando el año de nacimiento por el año actual. ¿Ya? Pero, o sea, no saldría una como tan exacta, ¿no, profe? Porque pues sí varía el mes. ¿No? Cuando tú le preguntas cuál es el año de nacimiento, si tú me preguntas a mí cuál es mi año de nacimiento, yo te voy a decir, ahí depende del mensaje. Tú tienes que preguntarle para que el usuario sea puntual. Indique su día, mes y año de nacimiento. Ya, yo te puedo decir
4 de noviembre de 1984. Lo del año actual, esto es relativo. Lo puedes preguntar o tomarlo directamente del sistema. ¿Cómo se tomaría la fecha actual del sistema? Para el día de hoy, ¿cuál sería? 2021. La fecha actual. Si vamos a hacer un cálculo de edad, Mayo 18 de 2021. podemos ser puntuales en decirle cuál es su edad con días y demás, o hacer lo que dice el ejercicio. Sí, porque realmente está pidiendo la edad, entonces sería pues el año en que nació y el año actual y ya. Porque usted, digamos, cuando uno le pregunta la edad, uno no dice tengo 18 años, 3 meses, 5 días, no, Exacto. no dice tengo 18 años y ya. Tengo 18 años. ¿Y cómo hace uno el Oye, ¿cuántos años tienes tú? No, yo tengo tantos. ¿Y tú en qué año naciste? No, yo nací en el 79. ¿Qué empieza a ser uno? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 80. Ah, sí. O será, o lo que dice el compañero, será que uno dice, no, yo tengo 36 años, 8 meses y 36 horas. O 36 horas, no puede ser 36 horas. 12 horas. No. Por lo tanto, yo necesito puntualmente el año actual y el año de nacimiento y ya con eso sé la edad. Dígame. Nosotros, pues además de preguntarle el año de nacimiento y el año actual, le preguntamos si ya cumplió años. Entonces, si ya cumplió años, pues hacemos la resta normal y si no, pues le restamos 1 y ya. Sí, así se aplicaría si cumpleaños o no. Eso es lo que yo también decía, por eso preguntaba Sí. día y mes. Eso, tal cual. Sí, también es válido. Pero acuérdense, se supone que deben utilizar las herramientas que yo les he dado hasta ahora y hasta ahora yo no les he hablado de condicional. Pero si lo hicieron, no está mal. De hecho, así lo refinan mucho más. ¿Listo? Profesor, es que con base en el mismo Excel, Excel nos bota una fórmula muy similar a lo que toca hacer. ¿Sí? Él nos dice, nos pregunta que saquemos la fecha de hoy y pues nos dice, bueno, ¿en qué fecha nació? Entonces uno hace la misma fórmula y es igualito. Igualito. Con Excel Así es. sale igualito. Igualito. Claro, así es. Listo. Quinto ejercicio. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio. Si la fórmula es número de pulsaciones va a ser igual a 220 menos la edad sobre 10. ¿Cómo hicieron el cálculo? ¿Qué preguntaron? ¿Qué necesitan? Aquí ya tienen la fórmula. Solamente la edad, no se necesitaba más. Ya. ¿Cuál es su edad? ¿Y listo? Facilito. Número 6. ¿Alguien lo abordó diferente? ¿No? No, igualito, ahí estaba la fórmula. Igualito, ahí estaba la fórmula. Número 6. El dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado. Obtener el precio en el que debe vender para obtener una ganancia del 30%. ¿Qué necesita? Precio del artículo. Ajá. ¿Cómo calcula la ganancia? El valor por el 30%.
Sí, lo multiplica por el 30, lo divide en 100 y ya. Y ahí cómo calcula el valor del artículo. Por eso, o sea, se pide, ahí sí se la pide todo el ganancia. artículo inicial, el comprador. Sí. Uno a la vez, por favor. Yo sé que Se están suma la ganancia con el emocionados. artículo inicial. Exacto. El valor del artículo sería el valor inicial del artículo más el cálculo que hicieron anteriormente. Y ahí ya tienen el precio de venta del artículo. ¿Alguien lo abordó diferente? Número 7. 3 personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Obtener el porcentaje que cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida. ¿Cómo hicieron para saber cuál era el porcentaje de cada uno en base a la cantidad total? Debían saber cuánto aportó cada uno. ¿O no lo abordaron así? ¿O preguntaron la cantidad total directamente y después hicieron algún cálculo? Nosotros preguntamos directamente cuánto fue el aporte de cada uno. ¿Alguien lo hizo diferente? La forma más fácil era preguntarle a cada uno cuánto aportó. Si ya yo sé cuánto aportó cada uno, obtengo el total de la inversión. Y de ahí solamente, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo calculo el porcentaje de cada uno? Regla de 3. Una regla de 3. Sumar los 3 para saber el total y después dividir la cantidad del aporte de cada uno en el total. Ajá, pero ¿cómo hacían ese cálculo? La compañera dijo una regla de 3. ¿Alguien más lo hizo diferente? Sin miedo, chicos. No se preocupen. Si ya yo sé que la persona 1 aportó X valor y ya tengo el valor total, ¿cómo calculo yo el porcentaje de esa persona respecto al total? La compañera dijo a través de una regla de 3. ¿Alguien más lo hizo de otra forma? ¿O todos lo hicieron por medio de una regla de 3? Yo creo que ahí se puede hacer parecido a la, ¿cómo se llama? La fórmula que compartió tu compañero en el chat, ¿no, profe? ¿Qué pasa si yo digo esto? Porcentaje persona 1. Lo que él aportó por 100 sobre el total. Así, esa es la regla de 3 por cada uno de los. Por cada uno. Y ya ahí ya sé cuál es el porcentaje de cada uno. Porque tenían miedo de responder, se dejan intimidar. Tienen que estar seguros de lo que hacen. Número 8. Este era un poquito más largo, pero
también estaba fácil. Un estudiante desea saber cuál será su promedio general de las 3 materias más difíciles que cursa y cuál será el promedio que obtendrá en cada una de ellas. Esas materias se evalúan como se muestra a continuación. Para la calificación de matemáticas se obtiene de la siguiente manera. Examen 90%, promedio de tareas 10%. Y en esta materia se pidió un total de 3 tareas. La calificación de física se obtiene examen 80% y promedio de tareas 20%. En esta materia se pidió un total de 2 tareas. Y calificación de química, examen 85%, promedio de tareas 15%. Y para esta materia se pidió un promedio de 3 tareas. ¿Qué necesitaban saber? ¿O qué preguntaron? Pues las notas primordialmente las 3 tareas del examen y la evaluación de cada materia. Para matemáticas. Nota del examen. Las 3 calificaciones. Para física, la nota del examen y las calificaciones de las 2 tareas. Para química, la nota del examen y las calificaciones de las 3 tareas. Ya tengo toda la información, solamente me falta hacer cálculos. ¿Cuánto valía el porcentaje del examen final de matemáticas? 90%. Las tareas, el 10%. Ya resolví el primero. Para el segundo, 80% y 20%. Para la química, 85% y 15%. ¿A alguien lo abordó de manera diferente? Yo pregunté las notas primero y luego al final hice los cálculos, profe. Ya le mando ahí más o menos como para decirle que están como un poquito largos. Así lo hago. Digamos que a veces el orden de los factores no altera el producto. Ustedes podían hacer, preguntar las notas y hacer el cálculo y mostrar. Preguntar las notas, hacer el cálculo y mostrar. Yo acá digamos que lo simplifiqué de otra forma. Pedí todas las notas y luego me dedico a hacer cálculos y le digo los resultados. Nosotros lo hicimos así, fuimos preguntando y fuimos calculando de una vez. Claro, también. Ese es el criterio del programador. Nota final F, física tarea 1, física tarea 2. Bueno. Para calcular promedios, yo les recomiendo que utilicen esta notación. Porque a veces uno se complica. Si es el 20%, ¿cuánto es? 0,2. Si es el 15%, 0,15. Si es el 10%, 0,10. Si es el 90%, 0,90. Porque no estoy diciendo que esté mal multiplicarlo por 90 y después dividirlo por 10. Pero ahí te estás ahorrando un cálculo. Si lo multiplicas directamente por 0,9 o 0,90.
Acuérdate que la parte de programación es transparente para el usuario. O sea, a él no le interesa si lo multiplicas por 90 y lo divides entre 100. A él lo que le interesa es que le muestre el resultado. Por lo tanto, la manera más eficiente de hacer un cálculo de porcentaje para estos casos es multiplicarlo directamente por el porcentaje en notación decimal. Con eso no estoy diciendo que esté mal. Digamos que es una forma de refinar el código. Y el último, pero no menos importante, en un hospital existen 3 áreas: ginecología, pediatría, traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla. Ginecología, 39.75%. Traumatología, 31.65%. Pediatría, 28.6%. Obtener la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal. ¿Qué tenían que saber y qué cálculos debían hacer o hicieron? ¿Qué es lo primero y esencial que necesitan saber? ¿Saber el presupuesto total? Y ya. Eso es lo único que necesitan preguntar. Si ya saben el monto total, empiezan a hacer los cálculos. Para ginecología, el total por 0.3975. Para traumatología, el total por 0.3165. Para pediatría, total por 0.2860. Y ya ahí tienen en dinero cuál es el valor para cada uno de las áreas. ¿Alguien lo abordó de una manera diferente? ¿No? No, señor. ¿Preguntas, dudas acerca de los ejercicios que hayan quedado en el aire? No, profe. Listo. Entonces, vamos a introducirnos en el fabuloso mundo de C++. Ya yo sé que hay algunos programadores que ya han programado en C++. Tratemos de ser pacientes con los que no tienen ni idea o apenas están empezando. Así que no se me emocionen. ¿Listo? Acuérdense que en algún momento ustedes también no sabían nada. Entonces, en su caso, ¿qué IDE decidieron utilizar? Profe, yo tengo de C++. Y yo. Ok. Yo también, profe. Yo tengo el mismo que Yaira, profe. Visual. Yo también, profe. Visual. Cualquiera es válido. Yo voy a utilizar este. Alguien por ahí me habló del PSign, que es para hacer pseudocódigo. Me puse a curiosear y ellos tienen también su propio IDE para programar en C++. Es livianito, hace lo que tiene que hacer. Entonces, lo estuve probando y
Y eso hasta chévere. Puede uno configurarle plantillas y demás. Entonces vamos a... Profe, ese programa también bota el diagrama de flujo, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Sí? Diagrama de flujo, diagrama, dibujar jerarquía de clases. Puede generar el... La verdad no lo he, como que digamos, todas las funciones. No, solamente le he probado la parte de la interfaz de codificación. Bueno, espérenme. Vamos a apagar el video por acá. Entonces, vamos a ir rememorando lo que yo les iba comentando en clases. Yo les decía, en C++ o en casi todos los IDE, hay maneras de realizar comentarios y decíamos, lo podemos hacer, espérenme, así de este lado, con los dos slash. ¿Cómo saben que quedó en comentarios? Porque sale así en gris. Eso es un comentario en una sola línea. Si quieren hacer un comentario multilínea, hacen el slash, un asterisco. Si se dan cuenta, sigue en gris. Para terminar el comentario, el mismo slash con el asterisco. ¿Cómo saben que ya se quitó? Porque si ustedes siguen escribiendo, ya les sale las letras en la fuente normal del IDE. Luego decíamos, en C++, hoy en día, la librería principal para el flujo de entrada de datos y de salida de datos es la UString. Y que para incluir o usar una librería debíamos hacerlo mediante la instrucción numeral include. Y seguidamente, entre comillas sencillas o entre los signos menor y mayor que el nombre de la librería. En el caso de nosotros, primeramente vamos a usar la UString. Hasta aquí solamente hemos definido qué librería vamos a utilizar para la entrada y salida de datos. Ahora, ¿qué tiene de particular la UString, la librería UString? Hay que hacer una segunda declaración de algo que se conoce como espacio de nombre de dominio de la librería. ¿Qué pasa con la librería UString? Yo les dije, la librería UString trabaja con el code y con el sync para trabajar de manera simple el código sin tener que utilizar la sintaxis completa del comando. Se hace esta declaración. Using namespace std. Profe, ¿eso para qué es? Ya más abajo se lo voy a mostrar. ¿Qué pasa si yo no hago eso? Luego declaramos el procedimiento principal para un programa en C++, que es la definición del procedimiento madre o procedimiento main. Entonces decimos in main. Dos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. En este espacio que está aquí,
vamos a empezar a utilizar o a escribir todo nuestro código. ¿Cuál es el primer? Bueno, no siempre es la primera, pero normalmente la primera línea que un programador escribe en su primer lenguaje de programación, ¿cuál es? Hola mundo. Hola mundo. Entonces, ¿cómo se hace eso en C++? Ya dijimos, para la salida de datos con la librería de IOString utilizamos el Sin. code con los signos de menor, entre comillas dobles, escribimos el mensaje que vayamos a imprimir en pantalla. Y toda instrucción finaliza con punto y coma. Si yo compilo, me dice que todo está bien. Profe, ¿y para qué es eso de allá arriba del STD? Lo voy a comentariar. Cuando yo comentareo, quiere decir que el compilador no lo tiene en cuenta. Es decir, para el compilador, esa instrucción no está ahí. Si yo compilo, él me va a decir, no fue declarado el espacio de nombres o el scope. Si yo no declaro el use ni space std, cada vez que yo voy a a utilizar la instrucción code o en su defecto la instrucción sync, debo anteponer la palabra std para que no me genere el error que está generando. Vamos a ver aquí si me lo detalla. Bueno, aquí me está diciendo que la instrucción code de la librería IOString hay un error. Vamos a volver a compilar. Entonces, si no es adelante, es atrás. Ya ni recuerdo porque como no lo utilizo así. A ver, programadores, ayúdenme. ¿Solo menor? No. Si yo no declaro el nombre de dominio std, ¿cómo hago para que sí me reconozca la instrucción? Metiéndole el sin, profe. ¿Cómo? No es el sin de pronto. No, es con el code. Profe, y en la parte final. Así. Ya me acordé. Okay. Sí, Es pero así. no faltan los otros signos. No, así. Ojo. No, ahí está bien. Si yo no declaro el espacio de nombre de dominio, antes de toda instrucción code o en su defecto sync, debo anteponer esto. Entonces, ¿qué hace uno para facilitar su código? Hace esta declaración y ya con eso se ahorra tener que para cada instrucción code y para cada instrucción sync tener que poner esta instrucción aquí. ¿Por qué? Porque si no, le genera el error que les estaba mostrando ahorita. ¿Sí se entendió esa parte o los enredé? No, sí, profe, está bien. Pero es mejor solo usar el using space. Sí, es que de eso, esa es la idea. Declarar el espacio de nombre de dominio de la librería para simplificar el código. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ejecuto esta instrucción? El código está bien, pero vamos a ver qué pasa cuando yo lo ejecuto. Este IDE, puntualmente, antes de cerrar la pantalla de ejecución,
hace una pausa y muestra este mensaje. El programa finalizado, código de salida 0, presione Enter para cerrar la ventana. Pero muchos IDE, si yo no declaro o le indico en qué partes puntuales del código va a hacer pausas, pasa de largo. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí 2 mensajes. Hola mundo 2. Yo ejecuto. ¿Sí vieron lo que pasó? Se salió de una. Entonces, ¿cómo genero yo la pausa? A través de la instrucción system, abro paréntesis y entre comillas dobles coloco la palabra pause. De esa forma, cuando yo vuelvo a ejecutar, ahora sí, él me dice presione una tecla para continuar. Profe, pero ahí salió todo pegado. Para el compilador, esto está junto en un solo mensaje. Si yo quiero que salga separado o con un salto de línea, tengo que indicárselo. ¿Cómo hago un salto de línea desde el Hola Mundo al Hola Mundo 2? Lo puedo hacer de 2 formas. La primera y más sencilla es con el // y la N minúscula. Ahora más adelante vemos la segunda forma. Si yo vuelvo a compilar, ahora me sale Hola Mundo, hizo el salto de línea, Hola Mundo 2, como no hice salto de línea, cuando llegó a la instrucción System Pause, me lo sigue mostrando en la misma línea. Entonces, si yo quiero que salga abajo, la otra forma es haciendo una, digamos, una concatenación con ENTL. Esta forma y esta forma son válidas para hacer saltos de línea en C++. Entonces aquí tengo los 2 mensajes. Hola mundo, salto de línea con el /n. Hola mundo 2, salto de línea con la instrucción fin de línea y salto. Otra forma de hacer pausas en el software es con una instrucción propia de la librería IOString, que es sin.get paréntesis. ¿Qué tiene de particular esta instrucción? Que hace una pausa en la consola sin mostrar ningún mensaje. Profe, ¿cómo así? Aquí está, hola mundo 2. Cuando llega a la instrucción del salto de línea con el sin get, él detiene la consola, pero la detiene diferente a como lo hace el System Pause, que muestra la palabra presiona una tecla para continuar. Pero ¿qué pasa? Algunos compiladores, no sé no he probado, pero con algunos compiladores he tenido problemas con esta instrucción. Profe, ¿qué problema? No hace la pausa. Se salta la instrucción y sigue la ejecución. Con la que siempre voy a la fija
Y si quiero hacer una pausa en el código por alguna instrucción, no sé, o algo que quiera hacer, lo hago con el System Pause. Y ahí voy a la fija. Ahora, todo programa o código de C++ debe, no tiene, debe retornar algo. Entonces uno por regla de buena práctica, aunque solamente esté imprimiendo un mensaje, uno aquí le dice return 0. Y ya ahí el compilador termina de confirmar de que la ejecución del programa se acabó. Entonces yo aquí ejecuto. 0 problemas. Hola mundo 2. Presiono una tecla para continuar. Presiono la tecla y todo ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero leer un mensaje? Eso lo hago a través de la instrucción sync. Entonces vamos a ver aquí. No es ahí. Sí, ok, aquí. Nuevo. Archivo fuente. Hola. Mundo 2. Listo. Vamos a copiar de acá. Y vamos a modificar sobre esto. Entonces, ahora aquí vamos a simular una especie de interacción preguntándole a el usuario cuál es su nombre. Entonces, antes o después del using namespace, nosotros debemos declarar, si yo voy a preguntarle al usuario el nombre, ¿qué necesitaría para poder almacenar esa información del nombre? Caracteres. Pero ¿qué La variable nombre. estructura? Eso, una variable que se llama estructura. Digo char, no. Entonces por acá, yo puedo decir y lo guardo en la variable que declaré. Y acá digo profe, ¿por qué dejo un espacio ahí? Ya vamos a ver. Fue porque está declarando la variable fuera de la clase principal. Buena pregunta, ya te respondo. Hola. El compañero pregunta,
¿por qué lo estoy declarando fuera del main o de la función principal? Cuando yo declaro variables aquí, yo la puedo utilizar en cualquier parte del código. Es decir, si yo tengo una función main y yo por acá tengo un procedimiento, una función cualquiera, yo puedo seguir utilizando las variables que tenga declaradas antes de la declaración de la función principal. Si yo la declaro dentro del main, únicamente la puedo utilizar dentro de la función donde la declaré. Ahora, cuando veamos O sea, ahí funciones y sería- procedimientos, se va a entender más claro, pero así resumiendo, esa es la idea general. ¿Qué me iba a decir, compañero? Disculpe que lo interrumpí. O sea que ahí sería prácticamente una variable global. Exacto. Excelente aporte. Esa era la, digamos, la definición técnica. Aquí sería una variable global o pública y aquí sería una variable privada o local. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, todas las que quieran. Entonces, si yo colocara esta variable acá, o sea, no me pone que va, entonces el tema es, si yo meto la variable char, que tiene como, bueno, como nombre y la Ajá. meto privada, y pongo esa misma variable con ese mismo nombre en otra función también como privada, el compilador no entra en error, o sea, no entra No, en no entra en conflicto. error porque se está utilizando en ámbitos diferentes. Se está utilizando en ámbitos locales. Cuando él termina de usar la variable en este procedimiento, ya él finaliza, él libera la variable o el nombre de la variable y la puedes utilizar en otro. A diferencia de que si la tienes aquí como una variable global, si tú, digamos que es una variable que almacena una cifra, el total de una cifra, y tú el cálculo lo haces en este procedimiento principal y te dio 1.000.000. Cuando él finaliza el procedimiento y empieza el segundo procedimiento, la variable sigue almacenando ese valor, 1.000.000. ¿Por ¿Un qué? millón? Está Porque convierte en estaba... ¿Sí, dime? O sea, quedaría como si, o sea, la variable tiene, no sé, un ejemplo, 100 y en esta se multiplicó por 10. Entonces ya haciendo el segundo procedimiento, ya la variable ahora se convierte en 1000, ¿sí? Exacto. Porque está global. Ya veo. Entonces ella te va a seguir almacenando los valores porque está de forma global. Es decir, tú puedes hacer cálculos con ella en cualquiera de los procedimientos o funciones. A diferencia de que si la tienes local. Si la tienes local, al momento de terminar la función, se libera de memoria. Vale, pues gracias. Listo. Entonces, veamos qué hace esto. F5. Múltiple definición en el main. Vamos a cerrar esto. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que no había trabajado con proyectos. No sé si el error vaya por ahí. Vamos a ver. Vamos a coger el mismo código para que no digan que de pronto les hice trampa. Realmente este IDE apenas lo estoy cacharreando. Entonces, vamos a trabajarlo normalito sin proyecto porque no sé si eso lo restringe o tendrá, no me tomo el copia y pega, pero
no me tomó el copia y pega, eso quiere decir que sí lo restringe al proyecto. Vamos a hacer aquí rapidito. Profe, se lo pegó al chat. Pues es que tengo una máquina virtual. No sé si de pronto no lo tome, pero si quieres, sí. A ver, chat. Vamos a ver si sí me lo toma. No, no me lo tomo. Vamos a hacer otra cosa para acá. No, es que como estoy corriendo el soft en una máquina virtual. No se preocupe, no se preocupe. Ya por acá. Copiar de la local a la virtual. Sí, pero no se preocupen, que ya por aquí lo hice. De uno que tenía por acá. Listo. ¿Listo? No es lo mismo, pero parecido a lo que teníamos. Entonces, bienvenido a C++. ¿Cuál es tu nombre? Nombre. Bienvenido, nombre al fascinante mundo de la programación. Esto aquí es una concatenación con lo almacenado en la variable nombre. O sea, aquí la idea es que diga bienvenido lo que tiene almacenado la variable nombre, que será lo que nos indique el usuario, y el resto del mensaje. O sea, vamos a compilar. Todo ok. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Sí, Sofía. Bienvenida o bienvenido S. ¿Qué pasó? Profe, es que esta persona le colocó el ancho del La De los cantidad caracteres. de caracteres, carácter. profe. Digamos, yo le coloqué dentro de De los esos corchetes. cuadraditos Le debe 50. colocar, sí, 50. Un eso número. es. Eso, o pueden hacer otra cosa. Normalmente, esto es de estructura de datos, de base de datos, pero aplica para programación. Cuando ustedes vayan a utilizar o leer datos que vengan del usuario, que sean de más de un carácter, no utilicen el tipo de datos char. Lo recomendable es que si vamos a trabajar con nombres o palabras de más de un carácter, utilicemos el tipo de variable string o cadena. Y ahí nos ahorramos el tener que decir de cuánto es el tamaño de la variable. Digamos que char utilicémoslo cuando va a ser un solo carácter. Que preguntemos, el sexo es masculino M, femenino F. Yes, ¿desea continuar con la ejecución del programa? Sí, que ponga la Y. No, que ponga la N. Siempre que se esté manejando un único carácter. Entonces, en ese orden de ideas, para que acá sin necesidad de indicarle el tamaño de la variable y que siempre me lo tome independientemente de si es uno o muchos caracteres, lo definimos como string nombre. Vamos a ver si lo que dice el profesor es verdad o pura cháchara.
Sofía. Bienvenido, Sofía, al fascinante mundo de la programación. Profe, y si yo quiero preguntarle nombre y apellido, listo, vamos a preguntarle nombre y apellido. Estoy en nombre, estoy en apellido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Y aquí hacemos nuevamente una concatenación. Pero ¿qué pasa? ¿O qué creen ustedes que va a pasar si yo lo dejo así sencillo? Así tal Ponerle cual como comillas está. para que no quede pegado. ¿Cómo? Colocar las comillas para que ¿Quedaría no quede pegado o no? pegado. Es decir, hacer una tercera concatenación ¿con qué? Con las comillas y la separación. Sofía Gómez. Bienvenido, Sofía Gómez, al fascinante mundo de la programación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Todo ok? Algo interesante de la concatenación. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo hago esto? No me voto error. ¿Qué piensan ustedes que va a ser el resultado ahí? Ninguno, profe. ¿Ah? Ninguno porque no está declarando variables ni nada, está solo mostrando los números y ya. Ahí no me deja agrandar la consola. ¿Se alcanzan a ver? Sí, escribió 1, 2, 3. ¿Y yo qué puse en la instrucción? No, escribe 1, 2 y 1 más 2. Es decir, Solo son- realiza el cálculo de la operación. O sea, que cuando yo hago una concatenación, a lo que quiero llegar es, cuando yo hago concatenaciones, puedo imprimir la variable como tal, o en la misma concatenación, puedo hacer la operación que necesite hacer con las variables. ¿Se acuerdan de los ejemplos que hacíamos de que necesitábamos, hacíamos primero el cálculo y después lo mostrábamos? Por medio de la concatenación, yo puedo hacer el cálculo y mostrarlo directamente. Por ejemplo, cuando necesitamos sumar cosas y teníamos una variable que primero sumaba y después mostraba el total. A través de la concatenación, yo puedo hacer la suma de las variables. ¿No? ¿Se perdieron?
Vale. No, bien. Pero lo malo es que tengo que buscar la forma de que me deje copiar del portapapeles de la máquina anfitriona. Debe habilitarlo en el VirtualBox, profe. Sí, porque así me ahorro muchas líneas de código. Es que no sé, de hecho no tenía la intención de utilizar máquina virtual, sino que instalé un nuevo paquete del Visual.net y los programas que son basados en consola no me reconoce la instrucción System Pause. Pasa de largo. Pero es algo del computador, ni siquiera del compilador. Probé con el C++, el DET C++, probé con el CodeLive, probé con el SynHive. Por eso es que estoy probando porque probé varios y en todos pasa lo mismo. Entonces no sé qué le hizo al equipo ese paquete de Visual Basic. Entonces, ¿será que si tenemos tiempo? Tenemos 4 minutos. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Vamos a ver, espérenme, lo encuentro. Ay, video verraca. Se me perdió. Ya está. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero tendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realizó en el mes. El sueldo total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisión. ¿Se acuerda que vimos el pseudocódigo en clases? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería un código sencillo para eso. Vamos a apoyarnos. Using namespace std. Entonces, allá decíamos que necesitábamos varias variables. Una para el sueldo base. Otra para la venta 1. Venta 2. Para la venta 3. Y una para la comisión. Profe, Dígame. lo que pasa es que, pues no sé qué opinan mis compañeros, es que el profe de las 8 empieza a las 8 en Las punto. 8. Sí, entonces pues no Listo. sé. No sé si... No se preocupe. Mañana empezamos aquí, en este punto. Hay que Listo, respetar profe, muchas también gracias, el tiempo del otro docente. Sí, Vale, sí, chicos, gracias, profe. tranquilos, no hay problema. Vale, Chao, se profe, cuidan, gracias. juiciosos. Buenas noches.